Sean bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy nos acompañan Brenda Martínez, Daniela Guido, Gonzalo Sandoval, Emanuel Arriaga, Alexis Velázquez, Carlos Hernández y su servidor Irving Pérez. El día de hoy desarrollaremos el tema de habilidades intelectuales. Y para empezar, ¿qué son las habilidades intelectuales? Habilidades intelectuales se definen como los métodos que un individuo puede utilizar para organizar o evaluar la información que recibe. Otra definición que le podemos dar es que es un conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos, completándose con habilidades manuales, estéticas y además propios del ser humano, que mostrando una actitud humanista favorecen en gran medida al proceso de aprendizaje de nuevas habilidades. Al igual podríamos definir una habilidad intelectual como una persona que es poseedora de los conocimientos y los saberes del uso de instrumentos o procedimientos para realizar una tarea determinada. En las habilidades intelectuales, las emociones influyen, ya que estas a su vez mejoran la capacidad para aprender. Podemos encontrar entre las habilidades intelectuales que existen las habilidades lingüísticas, musicales, matemáticas, corporales, etc. ¿Qué son las habilidades lingüísticas? Las habilidades lingüísticas se conforman por el habla, la comprensión oral y la comprensión escrita. Son una habilidad que, cuando se trata de la lengua nativa, incorporamos de forma natural cuando comenzamos a hablar en la primera etapa de crecimiento. En ese sentido, en los años 50, el lingüista Noam Chomsky, además de corroborar que las competencias lingüísticas son unos conocimientos limitados e implícitos de los signos y reglas gramaticales adquiridos por una persona, estableció que, gracias a la creatividad humana, la capacidad de combinarlos y utilizarlos es ilimitada. No obstante, estas competencias también toman gran relevancia a la hora de adquirir o mejorar el aprendizaje de un idioma extranjero. Sin embargo, en este caso, esta habilidad se incorpora a través del proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las competencias lingüísticas que debes poseer para dominar un idioma? De la misma manera que ocurre al aprender una lengua nativa a la hora de incorporar un idioma extranjero y para poder poner en práctica tus infinitas posibilidades, es importante presentar atención a cada una de las destrezas del lenguaje. En este sentido, se pueden distinguir cuatro competencias lingüísticas que hay que desarrollar para dominar un idioma: comprensión auditiva, comprensión oral, comprensión lectora y comprensión escrita. Un aspecto clave cuando nos adentramos a un aprendizaje de un nuevo idioma es tener presente que no se puede dejar a un lado ninguna de estas competencias lingüísticas. Por ello, lo ideal es realizar un programa de estudios equilibrado que le dé la relevancia necesaria. Por ejemplo, es habitual sentir vergüenza o temor a equivocarse al hablar un nuevo idioma, pero lo cierto es que si no lo practicas, el aprendizaje no será completo. Por esta razón, dedica el tiempo necesario a cada competencia lingüística y refuerza aquellas que te resulten más complicadas. La inteligencia musical a menudo se hace evidente en los campos vinculados con el ritmo, como puede ser la práctica de los idiomas o habilidades lingüísticas, con la que está estrechamente vinculado. Esto pues se debe a que son modos de inteligencia que dependen de una capacidad de una percepción auditiva. De hecho, se trabaja más el hemisferio derecho del cerebro, el cual desempeña un papel importante en la percepción de la producción musical. Armstrong, en 2001, señaló que las niñas y los niños se identifican de inmediato por su forma de moverse y cantar, o cuando están escuchando alguna música, donde tengan opiniones claras acerca de sus preferencias musicales. También cabe recalcar que son más sensibles a los sonidos no verbales en el ambiente, como el canto de los grillos y el tañido de las campanas, oyendo cosas que los demás ya pasamos por alto. Evidencias de una inteligencia musical pues pueden ser las siguientes, como la facilidad a la hora de captar o expresar formas musicales y ritmos, la rapidez para aprender canciones y ritmos o facilidad para componerlos desde cero, una sensibilidad suficiente para captar un sonido desafinado, gustos y capacidad para tocar instrumento o capacidad para trabajar con música de fondo, sensibilidad particular para percibir sonidos en el entorno. Aunque se pueden hacer con esta habilidad, no significa que no pueda ser posible poder desarrollarla. De hecho, algunas actividades sencillas para incentivar la inteligencia musical son
asistir regularmente a conciertos, recitales y eventos en los que la música sea el centro de atención, escuchar música a lo largo del día, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, tomar clases de baile, especialmente donde apliques nuevos ritmos o aprender a tocar un instrumento musical. También sirve aprender nuevos idiomas. Y lógicamente las personas con mayor inteligencia musical suelen dedicarse a la música, como intérpretes, cantantes, compositores, bailarines y críticos musicales. Son perfectos ejemplos de ello. Pero también es posible hallar en intérpretes simultáneos, escritores y otros artistas. De hecho, a lo largo de la historia existen diversos personajes con alta habilidad musical, como lo son Mozart, Frank Sinatra, Charly García o Jimi Hendrix, los cuales se ha demostrado y comprobado que tienen una alta habilidad musical que les permite fácilmente identificar las diversas notas musicales y tienen una increíble facilidad para poder aplicarlas en cualquier ámbito de su vida. Ahora hablaremos sobre las habilidades lógico-matemáticas. Como ya sabemos, las habilidades determinan ciertas preferencias de la persona y lógicamente hacen que existan ciertas actividades en las que las personas se desenvuelven mejor que en otras. Y entre las habilidades intelectuales tenemos las habilidades lógico-matemáticas. Estas se comienzan a manifestar desde la infancia, por lo que los primeros indicios se dan en los niños y cuyo desarrollo va avanzando conforme el infante crece. Y esto se va representando a medida que las personas utilizan nociones cada vez más complejas. Ahora, para entender esto necesitamos comprender el concepto. La palabra lógica se refiere a la que admite una cierta incertidumbre entre la verdad o la falsedad de sus proposiciones, a semejanza del raciocinio humano. Y matemática se refiere a la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Entonces esta habilidad une dos capacidades estrechamente relacionadas entre sí y extrae las virtudes de ambas para tener un único, eficaz y eficiente método para la resolución de problemas. Combina aspectos del pensamiento lógico como capacidad racional, deductiva y argumentativa con el aspecto de pensamiento matemático, la capacidad numérica, simbólica, abstracta, etc., para generar ideas y componer hechos de forma congruente. Esta es una habilidad que nos ayuda a analizar proposiciones o situaciones complejas, entender las relaciones entre los hechos y encontrar las causas que lo produjeron, prever consecuencias y así resolver el problema de manera coherente, tal y como lo haces en los juegos de estrategia. Es el razonamiento no verbal el que capta a través de la observación de la realidad. En este tipo de razonamiento está la tendencia a la utilización de pautas, clasificaciones, dibujos o esquemas en el estudio del funcionamiento, comportamiento y comprensión de algo, y a diferencia del lenguaje hablado, escrito o discutido. Son las relaciones numéricas cuantificables entre distintas entidades o fenómenos. Las actividades para desarrollar la inteligencia lógico-matemática están en llevar a cabo ejercicios que permitan mejorar la capacidad de raciocinio, emplear las preguntas correctas, fomentar hábitos de lectura, dividir la información en pequeñas secciones para que sean más fáciles de asimilar y practicar videojuegos de inteligencia como ajedrez, cubo Rubik, rompecabezas, sudoku y otros rompecabezas similares o juegos similares. Las características de las personas con esta habilidad es que comprenden símbolos numéricos, realizan operaciones numéricas, comprenden leyes matemáticas, comprenden el sentido de operaciones numéricas, leen signos matemáticos, transforman la realidad en números, realizan demostraciones geométricas, resuelven problemas aritméticos, algebraicos y geométricos, transforman números en objetos concretos, resuelven problemas de matemáticas de alto grado de complejidad. El pensamiento especial es la capacidad para imaginar de manera clara un objeto de 3 dimensiones. Es la visualización mental de un objeto, mirándolo desde distintas perspectivas. Podemos imaginar una figura moviéndose
o girar en el espacio. Las personas con esta capacidad comprenden la ubicación espacial de cada una de las figuras, la relación entre ellos, su confrontación, y tienen una finalidad de interpretar representaciones planas en volumétricas. Un ejemplo de ello podría ser jugar el ajedrez. Todos alguna vez hemos jugado, y antes de poder mover una pieza debemos de pensar hacia dónde la vamos a mover, si va a ser inteligente ese movimiento. Otro ejemplo podría ser el juego del Lego. Podemos hacer múltiples combinaciones y aquí estamos reforzando nuestro razonamiento especial. Esta es la habilidad de interpretar gráficos, mapas y radiografías. Las personas con este razonamiento tienden a tener más habilidad en el dibujo, a la construcción y al crear nuevas cosas. Un ejemplo de cuando nosotros lo usamos diariamente sería cuando resolvemos un rompecabezas. Pues debemos de ver qué pieza va en cada lugar antes de ponerla, o simplemente por su forma, por su color. También otro ejemplo sería cuando hacemos un mapa mental de nuestra ciudad. Google Maps y el GPS han limitado que nosotros hagamos este tipo de cosas, pero todos alguna vez nos hemos quedado sin datos o simplemente no tenemos a la mano un mapa y vamos a hacer uno mentalmente. Creamos nuestras propias rutas y para poder llegar a un punto determinado. Habilidad corporal. Esta es la capacidad para el uso de nuestro cuerpo para expresar sentimientos e ideas por medio de la coordinación, el equilibrio, la velocidad, la flexibilidad, la fuerza, la destreza y cualquier otra expresión que podamos realizar de forma corporal. Por lo general, todas estas personas que utilizan su cuerpo de forma profesional, no sé, ya sea bailarines, atletas, deportistas, por ejemplo, pero también otros como tal vez los artesanos, carpinteros, tatuadores, cirujanos y cualquier persona que utilice su cuerpo para expresar, trabajar, crear y comunicar información a través del cuerpo. Cada movimiento también es un medio de expresión propia, la habilidad de las manos, piernas, etc. Además, muestra un gran sentido de la coordinación para manipular objetos, por ejemplo, no sé, unas pinzas, tijeras, un balón, zapatos, máquinas para tatuar, hachas, cuchillos, bisturís. Todos estos objetos son parte de las personas que tienen una habilidad corporal muy desarrollada y que tienen un don o adquirieron esa habilidad por medio de la práctica. Y bueno, también sus características por lo general son las más importantes, que tienen el control del cuerpo desde el segmento más pequeño, como puede ser un parpadear, hasta mover todo el cuerpo a como les plazca, desde, no sé, hacer torsión la cabeza, girar su tronco, los dedos, partes del rostro que para algunas personas es difícil mover. Y bueno, la otra es la coordinación corporal, que esta sirve para la expresión, para transmitir ideas o sentimientos, para comunicar emociones, creando secuencias, etc. Capacidad de manejo de objetos, como es que un cirujano puede llegar a manipular el bisturí, un artista con un pincel haciendo pintura, o un matemático con una regla, una escuadra. Y ya qué tan elevada es esta capacidad para calcular y percibir volúmenes y medidas, igual que coordinar el cuerpo de forma diestra
equilibrada, flexible, etc. Las personas con este tipo de habilidades por lo general muestran capacidades altas que son personas que suelen aprender rápidamente. Todo aquello que requiere destreza física, es decir, que son deportistas, coordinan bien sus movimientos para bailar, utilizan correctamente los instrumentos para un manejo de alguna actividad, etcétera. Estas personas también se expresan cuando se mueven y pueden tener espacio para realizar actividades, pero de igual manera se les facilita para profesiones técnicas como la mecánica o la creación de algún tipo de cosas, ya que entran en sus manos, por ejemplo, ejecutar movimientos corporales, ayudar a desarrollar sentidos y su capacidad para hablar. En resumidas cuentas, las habilidades intelectuales se refieren a que la persona posee los conocimientos para llevar a cabo determinada tarea de manera eficiente. Tras el análisis, podemos deducir que el desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes propicia en el desarrollo del individuo tanto social como individualmente, y de igual manera incide positivamente en el desarrollo de características como colectivismo, generosidad, responsabilidad, entre otras. Gracias a todo lo anterior, podemos distinguir entre habilidad intelectual y agilidad mental. La habilidad intelectual es la función cerebral necesaria para la adquisición de conocimientos, el tratamiento de la información y el razonamiento. Sin embargo, la agilidad mental es la capacidad de ejecutar de forma rápida y eficaz las tareas de índole intelectual. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.